Vamos entonces a grabarla. ¿Qué habíamos conversado ayer, chicos? Hacer este encuentro, pues, dejarlo hoy para asesorías, para responder dudas, inquietudes diversas, perdón, frente a el estado del arte, frente a los avances en la búsqueda del rastreo de información en las bases de datos, eh, y el mismo estado del arte en cuanto a su elaboración. ¿Cuál es la idea? Que conversemos entonces un poco de eso. Sin embargo, como ayer no asistieron, no hay ningún problema en que yo eh, les muestre a ustedes en este momento lo que estuvimos conversando ayer. ¿Listo? Entonces, sugiero que empecemos por lo que estábamos conversando ayer. Ya quedan ustedes también incluso con el compromiso de ya leer bien y de manera detenida estos textos que se los preparé a ustedes, que hace parte de la explicación de ayer, y ya continuamos con las dudas e inquietudes del estado del arte, la búsqueda de información. ¿Les parece bien entonces ese orden del día? Sí, profe. Ok, muy bien. Y ustedes, bueno, antes de incluso iniciar, ¿tienen alguna inquietud frente a, porque algunos estudiantes me han estado preguntando frente perdón, algunos estudiantes me han estado preguntando frente al asunto del paro virtual, ¿cierto? Que yo me anticipo a responder esa pregunta porque es algo muy recurrente en algunos de los estudiantes y la respuesta cuál es, a ver, que los estudiantes están citando un paro virtual. Sin embargo, es una convocatoria, es una iniciativa muy propiamente eh, es una iniciativa muy propiamente de los estudiantes. Igualmente nosotros los docentes seguimos en pie atendiendo a las directrices del Consejo Académico y del Gobierno Nacional y Ministerio de Educación, es brindarles el acompañamiento. Es decir, seguimos en pie con esto tal cual como lo veníamos haciendo. Listo. Entonces ahí yo respondo esa pregunta, nos vamos a seguir encontrando. Ayer estuvieron algunos estudiantes, hoy estás tú, Susana, Edgar también estaba ayer, pues, nos encontramos en esta sesión. Muy bien. Entonces ahí pues les estoy como respondiendo eso. O sea, seguimos en el acompañamiento. Vale. Vale. Ok, Edgar. Edgar nos dice por acá que si hacemos un repaso, le faltó un poquito el nivel de profundidad descriptivo. Ok, listo, muy bien. Eh, Voy a empezar con los niveles de profundidad. Es un breve repaso, Susana. Ya lo habíamos visto. ¿Cuál es el compromiso que quedamos hoy? Con el compromiso que quedamos hoy. Vamos a volver a revisar este material, este texto que ustedes ya lo tienen, esos textos que ustedes ya los tienen en el Drive. Y acto seguido continuamos con la asesoría del estado del arte y la búsqueda de resto de información. Listo. Les voy a compartir entonces pantalla acá. Un momento. Alcanzan a ver entonces pantalla. Sí, Vemos entonces esta pantalla acá de del Drive. Es donde estamos, este texto que dice niveles de profundidad de la investigación. Sí, ok, listo. Estoy mirando esto aquí, si me deja. mm, ok, ok. Bueno,
Estamos mostrando la pantalla. Estamos entonces aquí en niveles de profundidad de la investigación. Listo. Me disculpa que estoy un poquito bisoñito con el Hangouts mientras me acostumbro a él. Estamos en niveles de profundidad, ¿vale? ¿Cierto? Ujú. Y sí, muy bien. Voy a constatar solamente eso. Muchachos, niveles de profundidad. En esta estructura de pirámide invertida se presentan los siguientes, esta información, estos elementos que a simple vista no entendemos qué significan, pero es uno de los aspectos uno de los aspectos importantes a construir y a definir en la investigación. Son los famosos niveles de profundidad de la investigación. Básicamente son 4. Y ese nivel de profundidad, para que tengan presente esto, y de hecho sería conveniente que anotaran en este momento, o bueno, ya estamos igualmente grabando, pero tengan presente lo siguiente. El nivel de profundidad define el grado de acercamiento e inmersión que el investigador se propone al momento de abordar un fenómeno, un problema de estudio y a los sujetos de estudio. Repito, es el grado de inmersión y acercamiento que establece el investigador para abordar el fenómeno de investigación, el problema de investigación y a los sujetos de estudio del proyecto. Listo. ¿Les queda claro esa primera definición? Es el nivel de acercamiento, de abordaje al fenómeno del problema de investigación y obviamente a los sujetos, a los sujetos de estudio. Listo, claros hasta ahí. Sí. Esos niveles de acercamiento se denominan o están clasificados en 4. Son 4 de ellos, donde hay unos niveles hay un nivel inicial, perdón, y de acuerdo a esta estructura de pirámide invertida, se supone que el primero es el exploratorio, como uno de los más amplios generales, y cada vez más se va acortando hasta llegar hasta un nivel explicativo, o sea, un nivel más de profundidad. El de arriba sigue siendo muy superficial. ¿Qué significa? Aquí ya empezamos unas definiciones, que empezamos con la exploración, con el nivel investigativo exploratorio, nivel de profundidad. ¿Qué significa? Recuerden que es el nivel de acercamiento que nosotros establecemos como investigadores al problema de investigación, al fenómeno y a los sujetos de estudio. Decimos así, que el nivel exploratorio, todas las investigaciones de este tipo ofrecen un primer acercamiento al problema que se pretende estudiar o conocer. Lo estamos diciendo desde la definición que les acabo de dar. Es el primer acercamiento que tenemos a un problema que vamos a estudiar y que pretendemos conocer. La investigación de carácter exploratoria se realiza para conocer el tema que se abordará, lo que nos permite familiarizarnos con algo que hasta el momento desconocíamos. Sigue siendo exploratoria, tan solo es para familiarizarnos, conocer qué está pasando, ¿cierto? Los resultados de este tipo de investigación nos dan un panorama o conocimiento superficial del tema, pero es el primer paso inevitable para cualquier tipo de investigación posterior que se quiera llevar a cabo. ¿Qué nos quiere decir este párrafo? Que todos y cada uno de los investigadores, en cualquier área, cualquier disciplina, atravesamos por un nivel de investigación exploratoria. ¿Por qué? Porque nos sirve para familiarizarnos con el tema y ese es el primer paso, que es inevitable para cualquiera de nosotros, porque necesitamos es conocer el tema como tal, qué está pasando, que nos cautive y nos motive el planteamiento del problema, etcétera, ¿cierto? Con este tipo de investigación, o bien se obtiene información inicial para continuar una investigación más rigurosa, o bien se deja planteada y formulada una hipótesis que se podrá retomar para nuevas investigaciones o no. ¿Cómo así?
Muchachos, nosotros no hicimos hipótesis, nosotros nos metimos directamente con la pregunta de investigación, haciendo antes que el árbol de problemas. Cuando uno en una investigación exploratoria se plantea en una investigación un nivel exploratorio, simplemente nos sirve para reconocer un tema, para identificar de que hay una problemática, hay un fenómeno, y llegamos precisamente a lo que puede ser una hipótesis, que es un enunciado, ¿cierto? Parece una afirmación, y incluso llegamos hasta la pregunta de investigación. Les recuerdo entonces, ese nivel de investigación exploratorio es muy básico, es muy elemental, es lo más superficial que hay, es el primer momento que los investigadores asumimos para identificar una problemática, ¿cierto? ¿Claros hasta ahí entonces? Listo, Edgar. ¿Y Susana? Sí. Ok, listo. Seguimos con la investigación descriptiva. Yo me devuelvo al cuadrito y mire que es el segundo nivel, el verdecito. O sea, nos está diciendo aquí, según esta estructura de la pirámide y de acuerdo a la definición que acabamos de dar, que es el nivel que sigue al exploratorio, es decir, es un poquito más profundo en comparación del exploratorio, ¿cierto? Nos dice acá, la investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como el nombre lo dice, para describir la realidad de las situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén abordando y que se pretenden analizar. O sea, describe son características de esas personas, de ese grupo de comunidades, de las situaciones que viven y construyen esas personas, ¿cierto? Son características en el nivel descriptivo. En este tipo de investigación, la cuestión no va mucho más allá del nivel descriptivo, es decir, simplemente se está quedando en describir las características de ese fenómeno, ya que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta. Ese párrafo es súper claro. Nos está diciendo que nos interesa la investigación descriptiva, más que todo le interesa describir aquellos aspectos que son importantes, relevantes para ese conjunto de personas, sea un grupo social, cultural, una comunidad determinada, etcétera. De todas formas, la investigación descriptiva no consiste únicamente en acumular y procesar datos. El investigador deberá definir su análisis y los procesos que involucrará en el mismo. Claro, en la investigación descriptiva, llevándola propiamente el trabajo de campo, el investigador pues tiene que recolectar una información y tiene que establecer unos procesos de análisis de esa información que recolectó, ¿cierto? Eso ya se concreta en lo que es la metodología, pero al ir planteando la investigación desde un enfoque o de un nivel descriptivo, estamos diciendo de que lo no más nos interesa es conocer las grandes características o rasgos de un grupo de personas o una comunidad en particular. A grandes rasgos, las principales etapas a seguir en una investigación descriptiva son examinar las características del tema a investigar, definirlo y formular su hipótesis o la pregunta de investigación, seleccionar la técnica para la recolección de datos y las fuentes a consultar. Es básicamente lo que hemos venido haciendo hasta el momento, hasta el estado del arte. Pasamos por planteamiento de problema a la pregunta de investigación, hicimos justificación o hicimos árbol de problemas, ¿cierto? Ya ahora estamos investigando sobre temas, sobre investigaciones, sobre estudios, sobre diversidad de información que se ha realizado referente a mi tema. Es decir, nosotros podemos decir que en este momento de la investigación, todos y cada uno de los proyectos estamos en una fase descriptiva, porque estamos recabando información, porque estamos consultando. Pero no quiere decir de que todos los proyectos son descriptivos, porque recuerden, uno en la investigación descriptiva se promete, se propone describir las grandes características o rasgos o peculiaridades que tienen ciertos determinados grupos de personas o comunidades, ¿cierto? Así como sus situaciones, eventos, etcétera. Estos eventos se entienden como acontecimientos propios de esos grupos de personas que le suceden a ellos y que ellos construyen. Listo. Claros con el nivel descriptivo. Profe, Sí.
¿Por qué necesitas comunidades? ¿Cómo? ¿Por qué necesitas? Ay, qué pena, Susana, es que el audio no sé qué le está, pues no es el mío, pero eh, no te escucho bien. ¿Me puedes repetir, porfa? Que, que Mm. por qué necesitas comunidades? ¿Por qué son comunidades? Sí, O sea, cuando hablamos de una comunidad, no nos referimos propiamente a una comunidad indígena, a una comunidad de campesinos, nos referimos es a ver, es un término que sirve para identificar un determinado grupo de personas que son diferenciadas frente a otras en cuanto a su cultura, en cuanto a su organización social. Es tan solo un término. Aquí nos referimos es que la investigación descriptiva se promete básicamente es entender e identificar más bien, perdón, y describir las características, los rasgos y el conjunto de particularidades y peculiaridades que tienen esos grupos de personas. A eso nos referimos como con el concepto de comunidades. Una comunidad puede ser una comunidad indígena, como te digo, o puede ser una comunidad campesina o una comunidad o la comunidad LGTBI, por ejemplo, ¿cierto? Aunque uno lo podría más bien también nombrar como un grupo social identificado o un grupo social y culturalmente identificado, podría ser los jóvenes que hacen parte de alguna subcultura urbana juvenil. O sea, son grupos de personas determinados que lo referimos aquí con este párrafo de la investigación descriptiva. Pero tan solo lo que nos interesa entender es que la investigación descriptiva se promete es dar cuenta de esas características que tiene ese grupo de personas. Si te respondo entonces sí, ya. por aquí, ok, muy bien, Susana. Recuerda que puedes seguir preguntando todo lo que quieras, listo. Estamos para solucionar esas inquietudes. Edgar nos pregunta, prove como la identidad étnica, sí, pero ¿de quiénes? O sea, aquí estamos delimitando el grupo social, la identidad étnica de los jóvenes en Boyacá. O sea, ahí hay una comunidad. O sea, una comunidad no necesariamente es que tenga que estar viviendo en un mismo lugar como si como lo hacen los indígenas o como lo hacen los campesinos, sino que nos referimos a comunidad como un conjunto de personas que comparten un conjunto de rasgos en específico. La comunidad virtual, por ejemplo, la comunidad virtual de esto, eso es una comunidad, porque convergen en un escenario virtual y digital para hablar de bicicletas, para hablar de deportes extremos, para hablar de esto o aquello. Esas son comunidades. Y mire que no viven en un territorio. Permanecen y cohabitan en un escenario virtual, que es lo más similar a un territorio, pero simplemente que es virtual. Pero nos referimos a un conjunto de personas que comparten rasgos y características entre sí. Y la investigación descriptiva se interesa por entender los rasgos y las características de todo ese conjunto de personas. ¿Claros hasta ahí, muchachos? Sí, Ok, muy bien, Edgar, gracias, Susana. Listo, ya esa es la investigación descriptiva, el nivel. Ya seguimos para el tercero, que es, ¿cierto? Sigue siendo más profundo, el correlacional, o sea, más abajito del descriptivo. Recuerden que esto es jerárquico, como el de menos importancia, el de menos profundidad al de más profundidad. O sea, el de más profundidad es el explicativo. Vamos entonces para el tercero, que es el correlacional. Y nos dice así. El alcance correlacional implica trascender el nivel descriptivo, sí, ahí tenemos el triangulito, es decir, más allá de describir, profundizando en el análisis acerca de las formas en las que se relacionan las variables y grupos de variables. Según el autor Hernández Sampieri, este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Recuerden que ayer en clases anteriores, incluso estando en la institución, habíamos hablado de unos elementos, habíamos, habíamos hablado de unos elementos
que son las mismas características, pero que esa característica tiene una relación directa como la otra. Muy bien, Edgar, era lo que estábamos hablando ayer de lo del embarazo y socioeconómico. ¿Cuál era el ejemplo, Susana, para que lo entiendas? El ejemplo que yo les puse para entender la relación de variables, o sea, lo que nos dice acá de, eh, de la finalidad de los estudios correlacionales, que es comprender la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Les coloqué el ejemplo de los embarazos adolescentes, suponiendo que hay un grupo de chicas entre 16 y 18 años en un municipio determinado o en un barrio periférico de la ciudad de Medellín, chicas entre 16 y 18 años en embarazo, ¿cierto? Y mi investigación está tratando de dar cuenta que esos embarazos adolescentes, entre chicas de 16 y 18 años, embarazos obviamente no deseados, se correlacionan con su estrato socioeconómico y su nivel educativo. ¿Cuántas variables o cuántas categorías establecí yo ahí interrelacionadas? 3. ¿Cuáles? El embarazo no deseado adolescente, el estatus socioeconómico y su nivel educativo. ¿Lo ven? Entonces, la investigación correlacional quiere decir de que yo estoy estableciendo en mi investigación que estos 3 elementos están en juego. No tienen que ser 3, pueden ser 2. Suponiendo que quitáramos nivel educativo, o simplemente embarazos no deseados y estrato socioeconómico. Yo ahí estoy colocando simplemente que, las chicas tienen embarazos no deseados porque eso tiene que ver con el estatus socioeconómico al que pertenecen. Esa es la premisa, esos son los elementos que yo estoy colocando en juego acá. Entonces a eso nos refiere el nivel correlacional, es donde yo pongo en juego, hago conexiones entre esas diferentes categorías o variables y que todas y cada una de ellas inciden en mi problema de investigación. ¿Claros hasta ahí entonces? ¿Sí quedamos claros con el ejemplo? Susana. Sí. Y Edgar también alcanzaste a clarificar. Ok, muy bien. Entonces, cuando uno va a realizar una investigación de carácter correlacional, se requiere contar con una base de conocimiento e información que haya sido abordada, cuando menos desde el nivel descriptivo. Para ello, la investigación podrá recurrir a fuentes primarias o bien contemplar etapas internas de alcance descriptivo que le permitan obtener información y mediciones sobre las variables o conceptos que analizará. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me estoy planteando mi investigación en relación al embarazo, el embarazo no deseado en adolescentes de entre 16 y 18 años, yo eso no me lo puedo inventar así como quien dice, ay no, sí, sí tiene que ver el estatus socioeconómico. No, yo tengo que mínimo haber accedido a información que dé cuenta de que por lo general los índices de embarazo no adolescentes entre chicas de 16 y 18 años tienen que ver con el nivel educativo, el estatus socioeconómico, niveles de ingresos económicos, etcétera, etcétera. Es decir, yo eso no me lo invento así, sino que yo tengo que hacer una consulta previa de información. Tengo que haber accedido antes a información de carácter estadística para entender de que hay varios elementos como el estatus socioeconómico, el nivel educativo, entre otros que están incidiendo en las chicas, en los embarazos no deseados de las chicas. ¿Sí les queda claro entonces esto? Ustedes me van a decir, profe, esto se parece mucho como al estado del arte, claro, porque utiliza fuentes primarias, pero la diferencia acá en el estudios correlacionales es que ellos no es que tengan que hacer el estado del arte antes de la pregunta. Nosotros lo estamos haciendo después de que elaboramos la pregunta, el planteamiento del problema, ¿cierto? Siguiendo los pasos normales de la investigación. Pero lo que tiene que hacer un investigador cuyo proyecto tiene un nivel de profundidad correlacional es que se tiene que dotar antes de toda la investigación, de todo lo que hemos venido haciendo nosotros. Se tiene que dotar de mucha información, porque él tiene que conocer bien el tema y los elementos, estas variables, cómo inciden en la problemática.
Listo, entonces es un nivel de profundidad un poco más riguroso y eso lo va determinando el investigador en la medida en que aparezcan esas variables y que él mismo diga, él mismo establezca que sí, hay un aspecto que tiene que ver con el otro, hay un aspecto que incide en que se dé esto. ¿Claros hasta ahí? Sí, Susana, Edgar, Ok. listo. Muy bien. Y el último es el nivel de exploración explicativo. Es el último del triangulito. Mire que está en la copa invertida del triángulo abajo. Es el más profundo que hay y nos dice lo siguiente. La investigación de tipo explicativa no solo describe el problema o fenómeno observado, o sea, ahí ya vamos de descriptivo, sino que se acerca y busca explicar las causas que originaron la situación analizada. En otras palabras, es la interpretación de una realidad o la explicación del por qué y para qué del objeto de estudio, a fin de ampliar el qué de la investigación exploratoria y el cómo de la investigación descriptiva. La investigación de tipo explicativa busca establecer las causas en distintos tipos de estudio, estableciendo conclusiones y explicaciones para enriquecer o esclarecer las teorías, confirmando o no la tesis o la pregunta de investigación inicial. ¿Qué quiere decir esto? Profe, estábamos hablando aquí de correlacional, entonces yo tengo que correlacionar o articular o establecer las relaciones que hay entre una variable y la otra. Aquí en lo explicativo tengo que hacer lo mismo, pero tengo que basarme en lo siguiente. Y es decir, eh, yo en la investigación explicativa, en todo el proceso de investigación, tengo que dar cuenta de que indudablemente el estatus socioeconómico y el nivel educativo son las causantes de los embarazos no adolescentes, de los embarazos no deseados en adolescentes entre 16 y 18 años. O sea, yo aquí tengo que explicar es el por qué pasó eso y para qué sirve esa investigación a profundidad. O sea, qué le aporta en términos de generación de nuevo conocimiento el hecho de hacer una investigación explicativa, de hacer ese cruce de elementos de articulación de estos diversos conceptos, de estas variables, porque una cosa incide sobre la otra. Eso es lo que quiere decir el nivel explicativo. O sea, básicamente es determinar las causas de ese problema, de mi problema de investigación. Y por eso aparece de última, porque es que determinar las causas, las diversas causas de un problema se necesita un estudio muy a rigurosidad, ¿cierto? Y hay que hacer mucha constatación. ¿Yo cómo hago para saber si el estrato socioeconómico sí incide en el embarazo no adolescente? ¿Yo cómo hago para saber si el nivel educativo tiene que ver con el embarazo no adolescente entre estas niñas de 16 y 18 años? Mire todo el proceso que yo tengo que elaborar, no solamente de consulta, sino de recolectar información por cuenta propia para dar cuenta de que este elemento causa lo siguiente, causa este problema. ¿Sí les queda claro, muchachos? Yo les había dicho ayer, Susana, a los chicos con los que estuve reunidos ayer en esta sesión, que les voy a proporcionar unos ejemplitos en términos de cómo es que se escribe ese nivel de profundidad de la investigación, que en realidad es un parrafito simplemente de justificación cortico, pero ahí me deben de describir bien el nivel de profundidad de la investigación. Entonces, pregunta, dado lo que acabamos de explicar acá, ¿ustedes creen que el investigador tiene que atravesar, mire todas las características que tiene cada uno de estos niveles? El investigador por sí mismo, ¿ustedes creen que estaría atravesando todos y cada uno de estos niveles? ¿Qué opinan ustedes? ¿El investigador Eh, los atraviesa todos y cada uno de ellos? no sé, Sí. yo creo que sí, a nivel de conducta que no, pues, como que las investigaciones son distintas, entonces, que definiría hasta qué punto quiere llegar. Por lo menos yo pienso que
necesariamente tendrían que abordar todas, sino que eso depende como de los fines que uno persiga con la investigación. No, Ok, muy bien. Muy bien, Susana. ¿Qué me dices tú, Edgar? Para tener algo más conciso y más completo se debería pasar. Ahí quedamos muchos en la, cortos en la pregunta. Profe, sí, por todos los pasos. Muy bien, Edgar. Dale, dale, tranquilo. Muy bien. Y Edgar nos dice, sí, igual para tener algo más conciso y más completo se debería pasar por todos los pasos. Correcto. No es que tengan que escribir todos y cada uno de esos. La pregunta está orientada a determinar si yo, en la medida en que me voy acercando a mi fenómeno y a mi problema de investigación, ¿será que yo me voy acercando cada vez más? Claro, yo empiezo primero explorando, familiarizándome, ¿cierto? Segundo, yo también tengo que describir características de esas personas, de esas situaciones, de esos, tengo que describir las características que reúnen ese grupo de individuos. También yo tengo que identificar unas posibles variables que se dan en ese contexto en particular, esos elementos, esas categorías, esos conceptos. Y por último, quizás yo tengo que establecer las causas por las cuales se da un problema, mi problema de investigación. O sea que, por ejemplo, el investigador que haga, cuya investigación sea correlacional, básicamente tuvo que haber atravesado un proceso exploratorio y descriptivo. Así mi proyecto sea correlacional, donde yo simplemente vea que las características de mi proyecto tengan variables que yo tengo que correlacionar un aspecto con el otro. Sí, indudablemente tuvo que haber atravesado por un pequeño proceso de exploratorio, de exploración y de descripción. Listo, claros hasta ahí. Es una pregunta así, de carácter muy reflexiva, o sea, tratando de entender el papel del investigador, cómo hace para ir acercándose y comprender el fenómeno de investigación. Entonces, mire que lo que acabamos de decir es que todos y cada uno de ellos con las características que tiene, básicamente aquí está el investigador, aquí, y él va bajando. Él decide hasta dónde llega de acuerdo a las características del proyecto. Listo. Esto está en el Drive. Mire, yo aquí estoy en la carpeta del Drive. Documentación del curso y se llama niveles de profundidad de la investigación. Ahí ustedes ven el triangulito invertido. Simplemente es que lo abran y lo abren y lo repasen. Este texto se llama Los objetivos en el proyecto de investigación. Ayer estábamos conversando frente a los objetivos del proyecto. ¿Qué son los objetivos de la investigación y cómo se construye? Les voy a hacer muy de paso acá. Susana, nos queda la tareita de repasarlos con más profundidad. Yo tan solo voy a hacer un repaso acá y creo que el documento es muy explicativo en sí mismo. Sin embargo, voy a hacer recorderis acá. Vea, los objetivos del proyecto de investigación siempre construimos un objetivo general y cuántos específicos. 3. 3. Hay unos que construyen 2. Proyecto de investigación mínimo tiene 3 objetivos específicos y máximo 5 o a veces 6, ¿cierto? Entonces depende del criterio del investigador. Pero entonces empecemos en términos de definición para entender qué es un objetivo de la investigación, empezando por el objetivo del objetivo general. Un objetivo general es la finalidad del por qué empezamos a desarrollar un proyecto. Este tipo de objetivos no identifican nunca un dato medible y evaluable dentro de la estrategia del proyecto, sino que describen términos generales aquello que queremos alcanzar al finalizar nuestro trabajo o también aplica para unidades de negocio, o sea, proyectos de emprendimiento, de empresas, ¿cierto? Pero el objetivo general se entiende por sí mismo que es el objetivo que se persigue en su totalidad en el proyecto. ¿Qué pistas les han dado a ustedes de pronto los profes para construir el proyecto, eh, para construir el proyecto, el objetivo general, perdón? Cómo se construye el objetivo general?
Hola. Muchachos, estoy preguntando, ¿cómo construimos el objetivo general? Sí, nos dice Edgar por acá que en general es como lo que quiere alcanzar la investigación. Sí, claro, es el objetivo que se persigue para lograr, es lo que yo quiero alcanzar en la totalidad del proyecto, sí. Pero hay una pista para empezar a escribir el objetivo general. ¿Y cuál es? Profe, yo creo que usted tiene que tener, pues, como ciertos verbos, Sí, bueno, definitivos, ¿no? sí, claro. Ahorita miramos bien la estructura. Pero Eh, muchachos, el objetivo, dale Susana, ¿qué ibas a decir? no, es lo de los verbos. Ok, el objetivo general del proyecto tiene un verbo en infinitivo que es terminados en ar, er, ir, comprender, diagnosticar, identificar, etcétera. Es un verbo en infinitivo, pero ¿qué es en realidad el mismo objetivo general de la investigación? Pues muchachos, básicamente lo que uno hace es coger la pregunta de investigación, que ahí es donde estamos problematizando el problema, y lo convierte en objetivo. Es decir, coger la pregunta de investigación y colocarle un verbo. Eso en términos de su estructura, de su construcción. Recuerden, el objetivo general es la misma pregunta de investigación, simple y llanamente que le cambiamos, lo transformamos y le colocamos un verbo en infinitivo. Listo. Pero es el objetivo en sí mismo de la investigación en su totalidad. Muy bien. Eso lo habíamos explicado ayer incluso. ¿Qué son los objetivos específicos? Los objetivos específicos de un proyecto son los que corresponden a los pasos que debemos seguir para alcanzar el objetivo general. Digamos que concretan de alguna forma los objetivos generales. Un objetivo específico parte de la solución para acercarnos al propósito general del proyecto. A ver, quiere decir esto que cada objetivo específico es un paso que yo construyo en mi proyecto y que me va a lograr a mí, me va a ayudar a mí a lograr el objetivo general. Pero como es un conjunto de pasos, por eso hago tres. Mi proyecto de investigación tiene tres pasos, es decir, tres objetivos específicos. Y todos ellos en su conjunto, todos tres me van a llevar a lograr el objetivo general. Listo. Aquí hay unas consideraciones generales unas consideraciones generales para tener en cuenta a la hora de definir los objetivos específicos, ¿cierto? Esto también lo van a leer con detenimiento. Ya tenemos en cuenta con una primera definición y que es una de las más claras, y es que un objetivo específico es igual a un paso de la investigación. Por eso hacemos tres pasos o cuatro pasos o cinco pasos, es decir, tres objetivos específicos o cuatro objetivos específicos o cinco específicos. Listo. Consideraciones que uno debe tener en cuenta en los objetivos específicos. ¿Qué características tienen los objetivos específicos? ¿Cierto? ¿Cómo escribirlos? En fin, y ya vamos ahorita a aterrizar en la estructura. Para ejemplificar ese paso a paso, yo les coloqué este ejemplo. Objetivo general, con una acción cotidiana de cualquier persona, suponiendo que el objetivo general de ese individuo o de un proyecto, en fin, sea bajar de peso y dar forma a mi cuerpo. Ese es un planteamiento tan sencillo. El objetivo general va a ser bajar de peso y dar forma a mi cuerpo. ¿Qué debo hacer yo para lograr el objetivo general? ¿Qué pasos debo construir? Hay cuatro. En este caso hay cuatro pasos. Y dice así, objetivo número uno, objetivo específico número uno, ¿qué debo de hacer yo para bajar de peso y dar forma a mi cuerpo? Reducir el consumo de alimentos chatarra. Paso número dos, es decir, el objetivo específico número dos, realizar una dieta balanceada y continuarla regularmente de forma continua, al menos por un año.
segundo paso, o sea, segundo objetivo específico. Tercer objetivo específico, correr todos los días 4 kilómetros. Y el último es ir al gimnasio y realizar rutinas de ejercicio 3 veces a la semana. ¿Cómo les parece ese ejemplo? Muy sencillo, ¿cierto? Pero lo entendimos. Sí, Lo ven que todo es un paso a paso. Cada uno de ellos es importante seguirlos para lograr el objetivo general. Pero ustedes se dan cuenta y es lo siguiente, ¿cómo hago yo para determinar si este objetivo es el número uno y no el número dos? Sencillo. O sea, ¿cuál es la jerarquía o el orden que establece? Que el uno me va llevando al 2, que el 2 me va llevando al 3, el 3 me va llevando al 4. Miren la lógica, esto tiene una conexión lógica, muchachos. Si el objetivo número uno es reducir el consumo de alimentos chatarra, ¿qué debo de hacer yo? ¿Cuál es el paso siguiente? Pues hombre, si voy a reducir la comida chatarra, pues tengo que seguir comiendo, pero voy a hacer una dieta balanceada, ¿cierto? Durante un tiempo. Si voy a seguir una dieta balanceada, ¿qué más tengo que empezar a implementar yo para empezar a bajar de peso? Ah, listo, voy a empezar a trotar, a correr, a hacer ejercicio. Ah, bueno, ¿y qué más? Ya empecé a hacer ejercicio. Ah, listo, tonificar músculos, etcétera, en un centro, como un gimnasio. ¿Lo ven? Yo voy conectando el uno con el 2 con el 3 y así sucesivamente. Y todos y cada uno de ellos, todos estos, me deben de llevar para lograr el objetivo general. ¿Listo? Ok. Por último, aquí hay una estructura. La estructura para elaborar los objetivos específicos. Esta estructura yo se las construí, se las dividí de esta manera para dar cuenta de cada uno de los aspectos, de los componentes que tiene el objetivo específico cuando lo vayan a escribir. Acá, Susana, hay otro ejemplo más elaborado con un proyecto de investigación, ¿cierto? Ya no con el ejemplito sencillo de ahorita, sino que ya has aplicado un proyecto donde hay un objetivo general y unos objetivos específicos. Y sigue siendo el mismo paso a paso. Este es el uno y yo debo hacer el uno me complementa al 2 y el 2 me lleva al 3 y el 3 me lleva a este. Es un paso a paso y todos ellos me deben de llevar a lograr el objetivo general. Listo. Ya vamos entonces a la estructura de elaborar los objetivos. Muchachos, verbo en infinitivo. Uno aquí responde qué cosa. Aquí luego responde cómo. Y por último, yo se los coloqué de manera opcional porque es un asunto de escritura. Pero uno también coloca aquí o trata de responder el para qué. Yo aquí cogí este objetivo, este proyecto, es de comparar el comportamiento de los consumidores antes y después de la web 2.0 mediante el análisis de sus perfiles en redes sociales. Aquí está. Y lo empecé a subdividir para identificar qué. Primero, el objetivo, perdón, el verbo. Ah, el verbo en infinitivo es este, comparar. Listo. Pero comparar qué? Perdón, verbo en infinitivo más qué cosa. ¿Cómo así? ¿Qué cosa? Ah, sí, yo necesito comparar qué cosa, el comportamiento de los consumidores antes y después de la web 2.0. A ellos ya estoy describiendo qué cosa. ¿Cómo? Mediante el análisis de sus perfiles en redes sociales. Ahí estoy cumpliendo con esta estructura. Me falta el para qué. Recuerden que es opcional, de manera complementaria se puede incluir. ¿Para qué? Yo podría aquí incluso, a manera de complemento, colocar, comparar el comportamiento de los consumidores antes y después de la web 2.0 mediante el análisis de sus perfiles en redes sociales, eh, determinando, determinando las características de las características psicológicas e informacionales de cada perfil. O sea, ahí yo estuviera pronto respondiendo el para qué. Pero tal cual como está este objetivo, cumple con esta estructura de
construcción del objetivo. Listo, hasta aquí está el rojito. ¿Sí les queda claro? Sí. Listo. ¿Qué hace uno para empezar a identificar unos verbos? Está el listado de verbos generales y específicos, que es una cosa que llama taxonomía de Bloom. Bloom es un investigador que se creó esta tablita, que obviamente está más amplia, ahorita se las muestro, donde hay unos verbos que tienen cierto nivel de profundidad, en términos de que hay unos verbos que son como para categorías de información, simplemente recabar información, otros más de comprensión, de aplicación, de análisis, de síntesis y de evaluación, y son todos estos, por ejemplo. Pero, ¿dónde está más completo? Ustedes se van a revisar, yo estoy aquí en la carpeta del Drive y voy a abrir este primero, verbos utilizados según el tipo o nivel de investigación. Mire pues, esta es la taxonomía de Bloom y nos dicen que aquí ese es el mismo cuadrito, verbos de conocimiento, de comprensión, de aplicación, de análisis, y miren todos los que hay. Pero, bueno, yo cómo interrelaciono eso con el nivel de investigación, lo que hablamos ahorita, nivel exploratorio, descriptivo, explicativo, ¿cierto? Mire los verbos que hay. Yo puedo utilizar de acuerdo al nivel de mi investigación estos verbos, ya sea para un objetivo general o para los objetivos específicos. Y miren todos los que hay. Los verbos más comúnmente utilizados para escribir los objetivos generales y los verbos más comúnmente utilizados para escribir los objetivos específicos. ¿Listo? Segundo recurso. Profe, yo quiero más verbos. Me voy acá, a este texto. Acuérdense de esta viñetica acá, de estos logos. Este grandecito de acá, verbos para investigar. Yo me voy acá y miren todos los que hay. Yo sigo bajando y empiezo a mirar que hay un nivel de conocimiento, de comprensión, de aplicación, lo que hablábamos ahorita. Dependiendo el nivel de profundidad del proyecto, ¿qué busco yo? Si busco es conocer o comprender o aplicar, mire todos los verbos que hay. Hay muchísimos. Y vuelve y juega la tablita. Mi nivel es exploratorio o mi nivel es descriptivo. Mire, yo puedo utilizar estos, describir, verbos de acción, que tratan de ser más de ejecución. Entonces, por ejemplo, un analizar nos conlleva más adelante en la metodología a que hay que utilizar ciertos instrumentos. Cuando uno va a describir, también ciertos instrumentos. En fin, no es que para que tengan en cuenta, no es que voy a escoger este término de definir este verbo porque me pareció muy bacancito, muy chévere, muy interesante. No, todos y cada uno de ellos tienen un propósito. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos a la hora de escogerlo. Muchas veces algunos estudiantes colocan un verbo porque les gustó, pero ni siquiera lo entienden, no dimensionan la implicación que tiene utilizar esos verbos. Pero igualmente aquí tienen una gama muy amplia de verbos, de términos para utilizar en los objetivos, sea generales específicos, y eso es lo que hablamos básicamente entonces ayer, Susana, y a manera de recorderis también para Edgar. ¿Listo? Chicos, preguntas, inquietudes. Frente a esto que acabamos de explicar. No, ¿Está claro? Ok, muy bien. Les había comentado entonces ahorita que la idea era que utilizáramos parte de este encuentro para asesorías y conversar de dudas, inquietudes puntuales del estado del arte, del proceso de recolección de información, cómo van con el estado del arte, cómo van con esa búsqueda de información en las bases de datos, en las otras fuentes. Ahora sí los escucho a ustedes. Profe, no, con la recomendación de datos, bien, pues haciéndole con una de las páginas y pues claramente arroja varios resultados, pero ya en términos como de la estructura,
como tal. No sé si pues tengamos lo de la búsqueda de información ya muy concisa para poder seguir con, pero es porque no tengo claro en qué momento desde en el que la esté escribiendo hablamos de los trabajos realizados dentro de áreas y se hace una introducción en la que se habla del proyecto y del antes del pues, de No, no, definir. no, no, mira. Tú lo que tienes que basarte básicamente es, ya voy a mostrarles por acá, que eso es lo que deben de ustedes revisar. A manera de ejemplo, básense en, básense en este. Esto es un ejemplo del estado del arte. O sea, en cuanto a su escritura, eso está en el Drive, se llama ejemplo estado del arte. ¿Qué empieza uno, qué es lo que tiene que tener en cuenta uno para empezar a redactar el estado del arte? Pues obviamente toda la información que se recolectó, pero iniciando por un contexto internacional, luego aterrizando con la información consultada al contexto nacional y luego un contexto local. O sea Antioquia, perdón, contexto internacional, pues todo el mundo. El contexto regional es a nivel latinoamericano. Y luego en el contexto local o nacional, que es Colombia, Antioquia, etcétera. Entonces, estos investigadores acá, con este ejemplo, esto es un proyecto de verdad, ese es el ejemplo que yo a ustedes les tengo de estado del arte. Ellos empiezan a escribir todo lo que empezaron a consultar, toda la información que tienen. En este caso no dan cuenta de un contexto internacional, pero hablan del cine argentino, es decir, se metieron de una a un contexto local. Lo ideal de nosotros es que empecemos a hablar en términos internacionales, de qué investigaciones, estudios y qué información hay referente a mi tema del proyecto a nivel internacional, luego que a relacionar información a nivel latinoamericano y luego a relacionar información a nivel local. Que lo local, recuerden, es Colombia o en su defecto Antioquia. Listo. Listo, Susana. O sea, simplemente de los trabajos como tal, de orden, Sí, de- pero tienes que revisar ese ejemplo del estado del arte porque cómo yo ah, empiezo a interrelacionar esta investigación con aquella, ¿cierto? ujú. Por el momento tenemos son los datos, las fichas bibliográficas, pero entonces eso ya lo tenemos que llevar propiamente al estado del arte. Entonces, ese estado del arte que tienen ahí como ejemplo es el ejemplo que ustedes deben de seguir a la hora de escribirlo, por ejemplo. ¿Cierto? O sea, se los quise dejar porque uno muchas veces se enreda y le cuesta mucho construir, empezar a escribir. Uno dice, pero ¿por dónde arranco? ¿Cómo empiezo a conectar estas ideas con las otras? Ahí tienen un ejemplo de estado del arte. Listo. Edgar dice por acá, muy claro. Listo, ¿qué preguntas, inquietudes tienes, Edgar? ¿Qué preguntas, inquietudes tienes en términos del estado del arte de tu proyecto, de la búsqueda y ese rastreo de información de la investigación propia? ¿Qué inconvenientes, dificultades entonces han tenido hasta el momento? Edgar, estoy preguntando, ¿qué inquietudes hay de tu proyecto de investigación frente al estado del arte, frente al proceso de recolección de información? Sí, claro, obviamente está sin Susana, pero eh, están viendo entonces el ejemplo del estado del arte. Eso ya lo teníamos en la del Drive, no, yo les había mencionado a ustedes que ya estaba. ¿Cómo van con ese proceso de recolección de información? ¿Están recogiendo buena información? ¿No han encontrado casi nada? Eh, quiero es que me respondan de eso.
Susana, con esa, yo te pregunto a ti inicialmente, en ese proceso de recolección de información, ¿ya hay información recolectada o que has Eh, venido encontrando? no hay tanta información relacionada con las producciones audiovisuales como tal, pues ese es uno de los conceptos que tratamos dentro de la investigación y con eso no, pues por lo menos en la búsqueda que yo hice, cuando estuve haciendo el ejercicio con esas páginas que me recomendaste, encontré mucha información de producciones, pues como en lo que respecta a narconovelas y todo eso, pero Pero creo que recuerda que hay que utilizar los conectores booleanos. ¿Sí te acuerdas de los conectores booleanos? yo estuve con pero Y utilizando términos sinónimos, porque yo no, por ejemplo, yo no voy a buscar narconovelas. O sea, puede que sí me funcione la búsqueda, pero tengo que tratar de encontrar otros términos similares que sean casi sinónimos para hablar de ese tipo de contenidos. O sea, eso es jugar también con las palabras, ¿cierto? Eso nos ayuda mucho. Muy bien. ¿Qué más, Susana? ¿Qué más inquietudes tienes por ahí? no, profe, pues creo que seguir buscando información, ir recolectando y empezar con la construcción. Y empezar con la construcción. Muy bien, Edgar. Preguntas con inquietudes, dificultades con la recolección de información. No, yo espero que los que me dicen que no, que todo muy bien, es que el estado del arte vaya muy bien, que esos procesos de recolección de información estén muy bien. Eso lo vamos a ver ya más adelante cuando entreguen el trabajo. ¿Listo? Ok. ¿Alguna otra inquietud? ¿Cómo? Hola. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, No. no, todo bien. Ok, listo. ¿Y Edgar tiene alguna otra inquietud? Él va a responder. No, profe. Listo, Edgar. Bueno, chicos, entonces esta grabación la voy a subir lo más ligero posible al link, al canal de YouTube. Recuerden que nosotros tenemos un canal en YouTube. O sea, de hecho, todos los cursos que yo dicto en la institución, eh, yo habilité un canal en YouTube donde estoy alojando las grabaciones de todas estas sesiones. La única que nos faltó por grabar fue la de ayer por cuestiones técnicas. Y yo les voy a referir, bueno, te pregunté una vez, Susana, ¿tú ya has visto ya el canal de YouTube? No. No, profe, yo he Ok, estado en las sesiones, entonces no, pues ok. como, Yo les voy a recordar vía correo el link, se los voy a volver a mandar para que accedan a las otras clases que hemos hecho y vuelven y listo. recuerden, ahí están las grabaciones completicas y las pueden reproducir y ver en cualquier momento. Eh, nos estamos viendo próximamente, me han dicho que la semana que viene la de Semana Santa. Sí, pues Sí, creo que eso ya. como ¿Cómo? íbamos a hacer alguna precisamente la Semana Santa, no sé si vamos a hacer sesión normal. Yo creo que es la semana que viene. Sin embargo, en próximo correo, esta semana les escribo correo informándoles de varias novedades frente a esto, ¿cierto? Pero de todas maneras, la próxima clase lo seguimos encontrando pues por medio de esta plataforma. Por ahí me dijeron que Zoom como que alargó el tiempo, pero voy a averiguar bien esto. Voy a averiguar bien. Sin embargo, Edgar, ¿cómo así que sí, profe? Si uno sigue en la reunión, se pone el tiempo ilimitado. ¿Es en serio? O sea, en la versión gratuita. Pero eso siempre funciona, pues es como datos. Porque es que hoy en corto fue así. El profesor siguió, pero es que a mí me lo acortaba. O sea, voy a intentar, porque me han dicho que el Hangouts, la señal creo que es más bien regulimbis. O sea, es que si no es lo uno, lo otro con las plataformas, pero bueno, lo más importante es que nos podamos encontrar.
nos pudimos encontrar esta vez por medio de esta plataforma. Vamos a ver si volvemos a Zoom, sin la limitante del tiempo. Listo. Me dice acá, no, Edgar, no, creo que una vez con usted incluso, creo que saltó el mensaje de lo del tiempo limitado, a mí me parece mejor Zoom. Bueno, saltó esa vez la del Zoom porque fue la primera vez que lo hicimos. Como quien dice el gancho, o sea, mire cómo es de bueno utilizar Zoom. Y creo que muchos ya están familiarizados con Zoom. Pero bueno, cumplimos con probar esta plataforma, no hay ningún problema volver a Zoom. Voy a explorar bien esa plataforma, a ver cómo se ha modificado el tema del tiempo. Y entonces nos seguimos viendo, chicos. ¿Listo, muchachos? Listo. Bueno, muchas gracias. Esté muy bien, nos vemos en la próxima clase. Bueno, chao. Chao.